Lunes 25 de marzo vamos a grabar la entrevista con Jorge Cano. Jorge. ¿Me permites poder grabar esa entrevista? Sí, con fines académicos no hay ningún problema. Ok. Cuéntame un poquito, ¿qué tiempo tú ya llevas trabajando en esta radio? La radio lleva 4 años. 4 años. Sí, pero la organización, la que coordina y a la que pertenece esta radio, ya llevamos 9 años trabajando como colectivo de comunicación comunitaria. ¿Cuál es la organización a la que pertenece? El colectivo El Churo, es el Churo Comunicación. Es una organización de comunicadores, educadores, gente que trabaja en temas sociales, en temas políticos, en temas de participación, de comunicación popular, comunitaria, con estas características desde hace 9 años. Principalmente jóvenes, como ex estudiantes universitarios, hoy profesionales, pero hay esta característica de recambio generacional, como un trabajo siempre apegado al tema de juventud, de jóvenes, de estudiantes de comunicación. Okay. ¿Cuál es la edad límite para poder estar dentro de esta organización? No hay edad límite, no hay edad, hay una edad promedio. Hay una edad promedio entre los 17 años y la edad promedio está hasta los 30 y hasta los 29 años en este momento, pero no hay una edad promedio en el colectivo y mucho menos en la radio, porque una radio comunitaria se compone de varios grupos sociales. Entonces ahí sí existen personas hasta de 60 a 70 años que están produciendo programas de radio, y los menores igual, que tienen 16, 14 años, que también producen. Entonces en el colectivo hay una edad promedio un poco más ajustada, pero en la radio es la amplitud de edad es más grande. Dentro de lo que es Radio Wambra. De la Wambra Radio, sí. Wambra Radio. Claro, es que la dinámica de la Wambra Radio es diferente a la del colectivo de comunicación. El colectivo de comunicación, al ser una organización de comunicación con profesionales de la comunicación que gestiona proyectos y hace diversas actividades, las personas, hay un equipo de trabajo, ¿sí? Más cohesionado, es un equipo de trabajo que tiene como un trabajo más sostenido, planificado. En tanto en la Wambra Radio participan diferentes grupos sociales con diferentes temáticas, y lo que hacemos es abrir el espacio en la Wambra Radio y coordinar con estos grupos sociales, con diferentes temas. Cuando tú hablas de grupos sociales, ¿a qué te refieres con esto de grupos sociales? Al ser la Wambra Radio un medio comunitario, creemos que lo comunitario también se puede hablar en la urbanidad, porque la categoría de comunitario en la década de los 60, 70 se vinculaba mucho a las comunas con lo territorial, porque la defensa de derechos en aquella época estaba ligada a la obtención de tierras, al tema de la reivindicación campesina. Entonces mucho se hablaba de lo comunitario, lo comunal y hasta incluso lo comunista. En la antigua ley de radio y televisión generada en la dictadura, se tenía mucho miedo a lo comunitario porque se vinculaba mucho con el papel político comunista, que era más apegado a las organizaciones campesinas, con su reivindicación, su derecho a la tierra, este tema de la reforma agraria. Entonces lo comunal, lo comunitario, en estas décadas que te cuento, estaba más relacionado a lo campesino, pero a lo campesino alejado de los grandes centros urbanos. En tanto, ahora lo comunitario se entiende como grupos sociales que tienen un mismo objetivo, que tienen características afines. Entonces, por ejemplo, ahí podemos hablar de la comunidad LGBTI. Son un grupo, varias personas que tienen una característica en común y un fin en común, trabajan por ese fin. Puede hablar también, aquí tenemos grupos sociales de mujeres, comunidad de mujeres.
Entonces, la Wambra Radio se va construyendo en esa nueva lógica. No abandona la lógica de organización campesina, indígena, de hecho apoyamos mucho a la organización campesina indígena. Sin embargo, generamos estos nuevos espacios de lo comunitario, espacios colectivos que tienen una finalidad. Estamos trabajando con mujeres, con un grupo de mujeres, varios grupos de mujeres populares, feministas, trabajamos con grupos ambientalistas, de ecologistas, que no son lo mismo, tienen diferencias, animalistas. Hay un programa, por ejemplo, los días lunes hay un programa de un colectivo animalista, personas que creen en los derechos de igualdad entre la naturaleza, derechos humanos y derechos de los animales. Entonces generan a partir de ese lugar de enunciación, de pertenencia, discursos hacia la sociedad. Entonces lo que hace la Wambra Radio es valora y articula diversos grupos sociales, comunidades, ¿sí?, urbanas, para que puedan generar sus discursos en un medio de comunicación como la Wambra Radio. Okay. Cuando hablamos ya de esos grupos, tú mencionas que también se apoyaba todo lo que eran los grupos, puede ser campesinos, grupos indígenas, en sí estas etnias. ¿Cómo logran incluirse dentro de esta radio? Es que la radio tiene como tiene un plan político comunicacional. ¿Sí? Todo medio de comunicación tiene como una línea editorial, el ser en sí mismo del medio de comunicación. Algunos son empresas y su finalidad es de lucro, en tanto los medios de comunicación comunitarios están llamados a articular propuestas sociales y reivindicaciones, principalmente sobre temas de derechos humanos, reivindicaciones de organizaciones sociales, los medios comunitarios o en sí mismo de su propia comunidad. Entonces ahí encuentras medios de comunicación comunitarios de pequeñas parroquias o de comunas, de los pueblos y nacionalidades que se han en estos años gestado, de nacionalidades o de pueblos, pero adscrito a lo territorial. En tanto la Wambra Radio rompe con lo territorial y trabaja con los pueblos y nacionalidades, visibilizando o articulando sus reivindicaciones étnicas, justo culturales, ¿sí?, desde sus regiones territoriales. Podemos hablar desde Pastaza, desde Puyo, desde Sucumbíos, los quichuas, o podemos hablar, qué sé yo, incluso desde el mismo Yasuní, por ejemplo, que ahora el tema está como en la agenda mediática, se encuentra ahí el pueblo guaorán, ¿ya? Ellos tienen su lengua, tienen su cultura, sus culturas, tienen sus tradiciones. Lo que intentamos en la Wambra Radio es que sea un medio intercultural. Entonces eso era lo que te decía. En la Wambra Radio tenemos como los conceptos claros. Es una radio comunitaria, es una radio juvenil, pero también al mismo tiempo es una radio intercultural. Entonces lo que intentamos es generar puentes y diálogos con otros espacios de comunicación, de organizaciones campesinas, indígenas, radios comunitarias, y en la ausencia de radios comunitarias en algunos espacios, lo que hemos hecho es aplicar el tema de nuevas tecnologías en comunicación, usar redes sociales, usar boletines, correos electrónicos, el streaming de audio, de video, que es la transmisión en línea de audio, de video, para que esas voces puedan ser escuchadas también en una capital política como es Quito, porque muchas de las decisiones políticas, en políticas públicas, en temas de derechos humanos, se toman en Quito. Entonces la Wambra Radio fue creada como una radio para generar contenidos, apoyar contenidos sociales, la agenda de las organizaciones sociales, pero también para viabilizar la incidencia de esas organizaciones y de esos colectivos humanos sociales en la agenda pública política de la capital, en Quito. Eso es como el papel fundamental de la radio. Tenemos un papel más bien de incidencia política, informativo, contenidos culturales, pero no tanto periodístico. No nos enfocamos tanto al papel coyuntural periodístico, sino más bien tomamos como
contenidos a mediano o largo plazo y generamos campañas a partir de esos contenidos. Y generamos también contenidos de fondo, porque mucho la Wambra Radio se la visita en internet. Y hicimos un análisis, un estudio también de cómo nos enfrentamos en estos dos nuevos escenarios. Cómo trabajar lo comunitario en lo urbano es el primer escenario. Y el segundo escenario es cómo trabajar lo comunitario en internet. Con qué nuevo lenguaje, qué actores pueden participar en internet frente a lo comunitario, porque te decía, lo comunitario antes se entendía como lo comunal, como lo territorial aislado de los grandes centros urbanos. Entonces nosotros, el reto fue trasladar eso comunal hacia primero lo urbano, nuevas comunidades. Trabajamos entonces ahí, como te decía, con varias comunidades, y luego trabajar lo comunitario, urbano y comunal en internet, en redes, usando las nuevas tecnologías, herramientas de nuevas tecnologías para la difusión y también por un tema económico. Es una estrategia de sostenibilidad económica la que te da un multimedio como internet, para poder trabajar varios lenguajes, plataformas, video, audio, escrito, transmisión de radio en línea, y poder diversificar y llegar a todos estos sectores vía internet. Es como una propuesta. Okay. Dentro de lo que es esta propuesta, tú hablaste de que había que ustedes se enlazaban con otras radios comunitarias. Sí. O sea, todo ese trabajo ustedes lo hacen a nivel nacional. Lo hacemos a nivel nacional, en algunas regiones más, en otras menos. El tema de lo comunitario y como para la investigación, todas las preguntas que me estás haciendo, es un tema en ciernes, en construcción en Ecuador. A nivel de Latinoamérica hay otras experiencias un poco más exitosas. En la actualidad, como que se han consolidado los medios de comunicación comunitarios y tienen como una política, una línea clara hacia dónde caminar. En tanto, en Ecuador en estos últimos años ha intentado ser tutelado por el Estado, por el gobierno, algo que no vemos con muy buenos ojos, porque lo comunitario desde la sociedad civil debería de mantener cierta independencia, si no total independencia, cierta independencia de la gestión de fondos, de la gestión política, de la relación política que puedan tener los medios de comunicación. Entonces, en Ecuador hay una tradición, así como en Latinoamérica, el análisis histórico existían medios comunitarios o se generaron más el tema de comunicación popular en la década de los 60, de los 70, de la mano con la Iglesia Católica. Sí. Porque la iglesia, mucha de la Iglesia Católica, que era una iglesia progresista o esta de la teología de la liberación, estaba cercana a las reivindicaciones campesinas de las tierras. Entonces ahí vos te das cuenta cómo la comunicación llamada comunitaria o comunal antes estaba ligada justo a lo que te explicaba de las tierras, y con la iglesia se refuerza esa idea. Y por eso en Latinoamérica muchas de las radios comunitarias son de la Iglesia Católica, muchas, y en Ecuador en mayor porcentaje. En Ecuador la organización más grande de medios comunitarios es CORAPE, que es la Coordinadora de Radios Populares y Educativas del Ecuador, y el 97% de sus radios, ¿sí?, son de la Iglesia Católica, con características cercanas a las organizaciones sociales, reivindicaciones de los derechos de las mujeres campesinas, como apropiación de la lengua. Ellos mucho tuvieron que ver con las escuelas interculturales bilingües, con este tema de la educación intercultural bilingüe, porque la radio juega ese papel educativo en las comunidades. Es un papel no solo de información, sino también de mediador, o incluso de actor también, no solo queda en la mediación, sino también de actor. Entonces, en comunidades como Chimborazo, con las escuelas radiofónicas populares del Ecuador y Monseñor Leonidas Proaño, en La Tacunga, con Radio La Tacunga, en Sucumbíos, con las comunidades amazónicas de Radio Sucumbíos, en estas décadas, 60, 70 y 80, cumplieron un papel fundamental para informar,
pero también para educar y educar a comunidades étnicas como identidades diferentes a las urbanas mestizas, pueblos y nacionalidades con su idioma. Entonces ahí se fue posicionando como en la radio comunitaria, en los informativos, el quichua. Ya no solo había informativos en español, sino comenzaron a exigirse informativos en quichua y educación a través de la radio, alfabetización, también en quichua. Y en conjunto con todas estas radios de la Corape, también por ejemplo puedes encontrar experiencias como Irfeyal, que el Instituto Fe y Alegría, también cercano a la iglesia, con un tema alfabetizador. Pero todo esto quedó anclado a las políticas que podía tener un sacerdote, un obispo, representando a la iglesia. Si tenías una iglesia progresista, una iglesia de la teología de la liberación, un poco más cercana a las organizaciones y comunidades, tenías una radio de esas características. En tanto cambia la cabeza de la iglesia y tienes una iglesia del Opus Dei o tienes una iglesia de los heraldos del Evangelio, que son como iglesias más clásicas, conservadoras, ortodoxas. Entonces tienes una radio con esas características. Entonces el empoderamiento de los medios de comunicación en Ecuador comunitarios, si bien se fortaleció con las iglesias, también tuvo un retraso desde las organizaciones de la sociedad civil. Entonces, frente a todo esto, en Ecuador hay esa como necesidad de que las organizaciones se empoderen de los medios de comunicación comunitarios. Organizaciones, grupos étnicos, pueblos, nacionalidades indígenas, y en este trabajo que hacemos de articulación con, regresando a tu pregunta, con otras radios, otros medios de comunicación, más lo hacemos desde la exigencia. O sea, organizaciones campesinas, pueblos y nacionalidades en la sierra, en la Amazonía, tienen como en su agenda reivindicaciones muy concretas sobre una exigencia territorial, social, política, cultural. Lo que nosotros hacemos es buscamos los nexos, vínculos e intentemos generar redes. Pero estas redes son sostenidas más que por políticas propias de las organizaciones, por voluntades. No llega a ser una política dentro de la agenda de las organizaciones sociales el tener medios de comunicación o el también establecer agendas mediáticas, como si lo hacen los medios de comunicación privados. Se ponen de acuerdo y establecen cuál es su prioridad y su agenda mediática y articulan en tanto a sus intereses. En las organizaciones sociales y en los medios comunitarios ha sido un tanto más difícil. En esto, ahorita que mencionaste de radios privadas, existen ahorita en Ecuador, según la ley nueva de comunicación, habla del 34% de radios comunitarias, 33% de radios públicas y 33% de radios, de medios de comunicación, perdón, de medios de comunicación privados. Estos medios comunitarios, al no ser públicos ni privados, ¿cómo logran ellos realizar o tener esos fondos para poder seguir al aire, por decirlo así, o poder compartir toda la comunicación que ellos dan? Es que ahí el tema es la sostenibilidad, porque la definición en la nueva ley de comunicación de medios comunitarios son aquellos cuya finalidad no es de lucro, y sin embargo, su reinversión es social. Eso quiere decir que antes en la ley de radio y televisión había un limitante, que era justo esto: tú eres un medio comunitario y no puedes generar servicios, o no puedes tú, el medio de comunicación, gestionarlo, ¿sí? En la ley de radio y televisión ningún medio comunitario podía tener publicidad, pautar publicidad, emprender proyectos propios del medio, ¿sí? Porque era supuestamente incluso un peligro que puedan como sostenerse esos medios de comunicación. Algo de bueno que tiene esta ley de comunicación para los medios comunitarios es que no prohíbe la gestión de recursos, pero la finalidad no es de lucro.
Entonces, como la acumulación de capital o la acumulación de fondos que pueda tener una persona o una organización para usufructuar de ese beneficio o ese bien público o incluso el derecho mismo a la comunicación. ¿Sí? Entonces, la gran diferencia y cómo gestionar fondos es generar como un nuevo quehacer de la comunicación comunitaria con entretenimiento, con educación, desde las mismas organizaciones, porque ahora medios de comunicación comunitarios lo pueden tener cualquier organización social. Si su finalidad es social y comprueba de que existe una comunidad trabajando en torno a ese medio de comunicación, puede exigirle al Estado la concesión de una frecuencia. En la concesión de esa frecuencia hay más media el tema político, como siempre a mediar este tema de si es que te dan o no te dan la frecuencia, si es que es conveniente o no es conveniente para quien está administrando ese recurso que es un bien público, el espectro radioeléctrico, luego de adquirir la frecuencia, una organización, puede ser esto un pueblo, nacionalidad indígena o afroecuatoriana, por ejemplo, digamos un grupo de jóvenes afroecuatorianos de Esmeraldas, deciden como jóvenes afroecuatorianos organizarse. Primero deben tener una personería jurídica, deben organizarse y ser como una organización no gubernamental, representando al pueblo afroecuatoriano joven en un territorio específico de Esmeraldas. Piden un medio de comunicación, les dan el medio de comunicación, pero para eso debían haber tenido un proyecto político comunicativo, que es ¿para qué vamos a hacer un medio de comunicación? ¿Qué normas nos van a regir y qué le vamos a aportar a la sociedad y qué le vamos a pedir a la sociedad como medio de comunicación? Si es que una organización no tiene en claro todos estos pasos, luego se le va a volver más difícil sostener el medio de comunicación, ¿sí? Porque ahí va a encontrar, seguimos hablando de estos jóvenes de Esmeraldas, afroecuatorianos, ¿sí? Su prioridad va a ser el tema intercultural, el tema de la difusión de su cultura, de sus actividades, posicionamiento político también como jóvenes afroecuatorianos, diferentes temas, mujeres, es como qué matices le vas dando al medio de comunicación, ¿sí? Y ahí tú también generas un plan de gestión de sostenibilidad del mismo medio, pero ya no es un plan de gestión tanto económico hacia lo monetario, sino es lo económico hacia qué proyectos puedes tú generar a partir del mismo medio de comunicación. Entonces, como la finalidad no es el lucro de ese medio de comunicación, vas a poner prioridad. Tenemos equipo humano, tenemos producción de calidad, ¿sí? Pero a partir del medio de comunicación se han visto que si te quedas en los medios comunitarios, solo con el medio comunitario, con la radio y la televisión, no adquieres mayores recursos. Entonces ahí tienes que generar como proyectos productivos, generar como proyectos culturales alternos al medio de comunicación que te permitan sostener. Una de las experiencias que mantiene esto, por ejemplo, es la ERPE en Riobamba. Ellos son especialistas en eso, porque a partir de la radio, de sus frecuencias, porque tienen varias frecuencias, han generado proyectos de capacitación en las comunidades indígenas, proyectos productivos, ¿sí? Proyectos productivos de lácteos, la misma Salinerita, por ejemplo, tiene de esta marca Salinero, que tiene lácteos, tiene también una radio, pero todo queda hacia lo comunal, o sea, hacia lo comunitario, no se generan como empresas privadas y se distorsiona este tema, porque es muy delgada la línea en la gestión económica entre lo privado y lo comunitario, porque luego comienzas a lucrar y comienzas a acumular y no redistribuyes hacia tu proyecto comunicacional, sino lo que comienzas es a acumular y guardarte, invertir en otras cosas, y no fortaleces el trabajo de la radio, y en sí mismo, al fortalecer el trabajo de la radio, fortaleces el trabajo de la comunidad con la que trabajas. Entonces, por ejemplo, si es que tu comunidad se adscribe a la comunidad, tu radio, perdón, se adscribe a la comunidad LGBTI, ¿ya? De diversidades sexuales, sexogenéricas, de identidad de género, tu inversión va a redistribuirse a que esa comunidad se fortalezca sus vocerías, su capacitación. Ahí hay un proyecto político en sí mismo,
No es el medio de comunicación convencional, privado, como nos lo teníamos nosotros, como creíamos que era, como una empresa. La empresa tiene réditos económicos y mientras más crezca la empresa, ¿sí?, mejor es el negocio. Entonces los medios comunitarios generan este nuevo espacio social. Si un medio comunitario no está articulado a su comunidad, no es medio comunitario. Y es uno, por ejemplo, de los problemas que ha tenido del tutelaje del gobierno, los medios comunitarios en Ecuador, principalmente de pueblos y nacionalidades indígenas. Como hay un tutelaje, no hay como una articulación muy fuerte entre esos medios indígenas y las comunidades indígenas. Y no hay una retroalimentación de contenidos y tampoco del tema económico. Entonces, por ejemplo, si es que en determinado momento el gobierno deja de tutelar esos medios de comunicación que ha entregado las frecuencias, son 14 frecuencias a pueblos y nacionalidades indígenas, está en proyecto otras frecuencias más, pero ha estado tutelando por un tema político, un tema netamente de interés político. En el momento en que deje de tutelar o de darle seguimiento, muchas de esas radios, como no tienen esta articulación, este proceso de empoderamiento desde las mismas comunidades, se van a perder esos medios de comunicación. Cuando tú hablas de tutelaje de parte del gobierno, ¿a qué te refieres un poco? Porque no me queda muy claro esto de que el gobierno hace tutelaje. O sea, yo me imaginaba que el gobierno aporta me imagino, ¿no?, que aporta con dinero o aporta con algo por el estilo. Algo así. Antes de la promulgación de la ley de comunicación en este gobierno, hacia este gobierno, ya existía la demanda, la exigencia de creación de medios de comunicación para los pueblos y nacionalidades indígenas, antes de la promulgación de la ley. Antes de la promulgación de la ley, lo que se daba era como la concesión de las frecuencias a dedo, ¿sí?, y no había un concurso público, que ahora la ley lo establece. Entonces, lo que hacía la administración, o lo que hace hasta ahora la administración del gobierno, a partir de la Secretaría de Gestión de la Política, es elegir a organizaciones afines, representativas. Entonces, ahí vos tienes el tema de lo comunitario, no solo pasa por lo étnico, sino también pasa por un proyecto comunitario, pasa por un proyecto político de una organización. Porque tú puedes tener representantes de todo, pero cuán representantes son, cuán representativos son o cuán articulados en realidad están a sus comunidades, ¿sí? Entonces, para tener una radio indígena no es solo necesario tener indígenas, ¿sí? Una radio indígena de una nacionalidad se corresponde si es que tiene un proyecto político claro que fortalezca a su comunidad, ¿sí? Entonces, lo que hizo más bien, y este tutelaje, apareció como lo que nosotros hacemos un análisis del discurso del gobierno. Tú ratificas haber dado un derecho a las nacionalidades, presentando a 3, 4 organizaciones que pueden o no estar articuladas con el movimiento indígena, con las comunidades indígenas, con los pueblos y nacionalidades. Pero eso no le interesa tanto al gobierno, que estén articulados, sino más bien en el discurso legitimar y decir, aquí están las radios de las nacionalidades. Lo hemos visto muy, muy de cerca, este tema de concesionar a dedo, pero eso cambia con la ley de comunicación. Tiene muchos reparos, sobre todo en el tema de las libertades, en el tema de la libertad de expresión, que no es lo mismo que el derecho a la comunicación, pero algo bueno de la ley de comunicación es que establece un concurso público sobre una circunscripción territorial. Entonces, por ejemplo, ahora el gobierno, si es que quiere dar a una nacionalidad indígena o a una organización social campesina una radio comunitaria en Cotopaxi, por ejemplo, antes lo hacía directamente, y eso se recibía como un favor político. Ahora lo que tiene que hacer con la nueva ley de comunicación es abrir un concurso público. La autoridad competente de telecomunicaciones tiene que abrir un concurso público en esa circunscripción territorial, digamos Cotopaxi, y cualquier organización puede aplicar.
Entonces ya no son las que son elegidas solo por el gobierno, sino entonces ya tienes quienes fueron llamados por el gobierno, pero también otras organizaciones que quieran exigir un medio de comunicación. Entonces ahí como equilibras una balanza y ves quién tiene un mejor proyecto político comunicativo, una mejor programación, propuestas sociales, esto de sostenibilidad, y ahí como que están funcionando mejor las nuevas instituciones en comunicación, porque la institucionalidad en comunicación era también más que caduca, era inexistente. Ahora el Consejo de Regulación de la Comunicación, el CORDICOM, establece como nuevas normas, reglamentos y parámetros que si es que se lo sabe utilizar, puedes acceder a medios de comunicación desde el sector comunitario. Antes no, antes tú solo tenías CONATEL, que antes era otra institución, que tenía un consejo directivo que le llegaban carpetas y elegía a dedo quienes puedan o no puedan tener medios de comunicación. Pero eso tienes el 98, 97 punto algo por ciento de medios de comunicación en Ecuador privados, o sea, todo era privado y eran negocios vinculados con otros negocios económicos, grupos de poder económicos que tenían medios de comunicación, porque se lo ofertaba como favores políticos. Estaba muy relacionada la comunicación con... Listo, entonces me decías que, o sea, prácticamente esto de la comunicación dentro de nuestro país está estrechamente vinculado con la parte política, sea comunitario o no. Ok, dentro de lo que es la parte comunitaria, independiente de cuál sea su tendencia, independiente de cuál sea la forma de cómo estos grupos vean la gestión de este gobierno, cómo estos grupos logran crear medios comunitarios. Hablando un poco de aquí de esta radio, ¿no? ¿Cómo ustedes logran, aparte de la radio, tienen alguna otra forma de medios, otra forma de medio comunitario? Por ejemplo, revistas o algo por el estilo así. Sí. De hecho, ante la ausencia, nosotros como comunicadores y comunicadoras sociales buscamos en espacios convencionales, trabajo como articulado hace varios años, buscamos. Al no encontrar justo como apertura, incluso en los mismos medios públicos, que no son para nosotros medios públicos, sino netamente gubernamentales, son como medios oficiales de la administración de un estado. Tienes la administración y lo que intentan es canalizar todo lo que hacen en obras o en política pública a través de estos medios de comunicación, pero no tienen una estructura de un medio de participación pública. No existe como un consejo público o un acercamiento a la ciudadanía hacia la gente para que en realidad tenga una dinámica de medio público. De hecho, en Argentina, en Chile, en ningún país en América Latina ha funcionado el mecanismo de medio público, porque ha cambiado la cabeza de la administración del gobierno y ha cambiado la línea completamente de este medio de comunicación. Entonces, al ver cerrados todos estos espacios de comunicación, buscamos medios alternativos. Entonces, lo primero que hicimos es apropiarnos del tema de redes de internet, de nuevas tecnologías de comunicación e información, generar incidencia desde esos espacios, crear páginas web, crear blogs, en donde los medios privados establecen su discurso, los medios públicos establecen su discurso y los medios comunitarios también deben establecer su discurso. Es un campo de disputa de qué es la realidad en la sociedad, ¿sí? Si es que tú tienes un medio de comunicación privado hablándote de Blancanieves, hablándote de consumo, te establece un rango de valores, ¿sí? Un rango, te establece, te recrea. Los medios de comunicación son aparatos que recrean la realidad, pero la recrean a partir de sus intereses, ¿sí? Entonces vos creciste pensando en que las empresas más grandes en el mundo y lo más rico es Coca-Cola, ¿sí? Y que para alimentar, para beber agua,
En vez de beber agua tienes que beber Coca-Cola, cuando solo deberíamos de beber agua. La Coca-Cola es como ese adicional, esa satisfacción que te generaron los valores en los medios de comunicación, en la publicidad, en el marketing. Entonces, si es que los medios en Ecuador no se establecen como en este campo de disputa, ¿sí?, generadores de valores, de discursos, de símbolos, ¿sí? Entonces, lo que tenemos ahora es medios privados, medios públicos y pocos medios comunitarios, y era lo que te decía, anclados a la iglesia o anclados al mismo gobierno, ¿sí? Y lo tenaz en el momento político, lo que ha pasado en medios de comunicación es que el gobierno tiene sus medios de comunicación públicos, tiene sus medios de comunicación incautados, tiene sus medios de comunicación de pueblos y nacionalidades, y tiene pactos y acuerdos con medios de comunicación privados. Entonces, en realidad ha logrado tener hegemonía en este movimiento la administración de gobierno sobre los medios de comunicación. Ha logrado tener. Y la implantación de sus